Buen día. Bienvenidos a su clase 2. Bueno, bienvenidos también nuevamente a este taller de titulación en el posgrado, su módulo 2, donde vamos a orillar estos límites de la investigación, subrayar estas partes de las variables ya conocidas, precisamente que tienen una correlación sumamente importante y que son nuestros objetivos que se van a estar repitiendo en la investigación, por supuesto, del marco teórico. Bien, pues en esta unidad 1, donde hemos descubierto esta parte probablemente muy conocida, probablemente poco conocida en sus haberes, en la preparación de conocimiento, y hemos descubierto, bueno, cuál es la función que lleva este marco teórico. Y ahora descubriremos qué pasa con las características que debe presentar un marco teórico. Es decir, cuando se hace una revisión, ¿qué es lo que debemos encontrar dentro del marco teórico? ¿Cuáles son esas chispas que van a llevar a cabo para una buena construcción? ¿Cómo voy a conocer o reconocer precisamente dentro de mi trabajo que, bueno, está bien fundamentado el marco teórico? Por ello les comento, bueno, también ustedes se van a volver sus propios revisores de su marco teórico, para que en lo posterior, bueno, ustedes puedan dar precisamente un veredicto antes de una revisión. ¿Qué fue lo que hice? ¿Cómo atrapé esa información? ¿Cómo la filtré? ¿En base a qué este marco teórico es funcional con el trabajo que quiero comunicar de manera escrita y oral? ¿O está muy lejos de las mediciones de mi límite, de mi investigación? ¿O está fuera de ese límite? Por lo cual es preciso conocer, pues, ciertas características que marcan qué es el marco teórico, pero dentro de la parte ya funcional de su investigación. Bueno, recordemos un poco nuestra clase anterior. Comentábamos que son los pilares, es decir, es una columna vertebral que va a sostener el antes y el después de la investigación. Imaginen todo eso, es una columna vertebral. Y si reconocemos nuestro cuerpo, bueno, sabemos que nuestra columna vertebral es la que nos sostiene, tanto física como mentalmente, para nuestro trabajo del hacer y del día a día. Pues bien, eso es lo que va a hacer, es una parte analógica, pero es lo que va a realizar en este caso este marco teórico, esta parte de la investigación. Recordemos que antes de que nosotros hayamos iniciado nuestra búsqueda de información en donde nos estamos formando como investigadores, bueno, pues seguramente tuvimos que haber necesitado la lectura de muchas fuentes acerca del problema que queríamos resolver o que queremos o que estamos inmersos en resolver, que se desea indagar. Bueno, pues por el momento se tienen que elaborar el anteproyecto, ¿verdad? Cuando no se está seguro de qué información se utilizará para respaldar, para fundamentar la investigación. Y por ello, esta sección del marco teórico con sus variables reconocidas, pues tiene que presentar precisamente esa fortaleza del índice, basado, les decía yo, en esos sustantivos que se han empleado dentro de la definición del problema, del objetivo,
de la hipótesis o, bueno, si formaron algunos tipos de supuestos, la pregunta de investigación o pequeñas preguntas. Bueno, son estrategias de las que estaremos hablando, y también por eso tenemos que remarcar, bueno, cómo va ese trabajo para que sea consecutivo al marco teórico. Así que bueno, si ya se ha localizado esta inclusión de lo que se ha hallado con el problema, entonces se ha localizado un pequeño porcentaje, pero a lo menos ya sabes que el otro porcentaje de información para solidificar tu investigación, tu búsqueda de información, pues sabes que ya existe. Así que ahora nos tenemos que proponer en hallar esa información para solidificarla dentro de nuestro trabajo. Probablemente necesitaremos bases legales, que son nuestras partes normativas. Tendremos que explicar esas partes de las variables en función precisamente del marco de la investigación, ¿verdad? Sin perderse, y vamos a ver algunos ejemplos básicos, cómo se lleva a cabo, porque decíamos que podemos perdernos precisamente en un mar de conceptos, en un mar de definiciones. Así que no tenemos que perder, esa es la parte, no tenemos que perder el enfoque. Entonces hay un antes y un después en esta parte del marco teórico. Y bueno, ¿qué seríamos nosotros sin los grandes autores que nos puedan guiar y esclarecer esta parte fundamental, decíamos, de la columna vertebral? Según Mario Tamayo y Tamayo en el 2012, dice que toda formulación del problema sirve para esclarecer, para tener fuerza, pero también para poder decir, y habla de una interpretación hacia el problema que ustedes han planteado. Pero también recuerden que la pregunta del problema salió de la descripción del problema. Y ese problema tiene antecedentes que ustedes han marcado. Bueno, ya veremos cómo se han marcado esos antecedentes para poder hacer los pilares del marco teórico. Así que el problema, de alguna manera, identifica qué quiero resolver, cuáles son mis pequeñas preguntas, que algunas han sido respondidas, probablemente otras no, con el sentido del seguimiento del investigador. Así que esta presentación de lo que me antecede como problema es lo que va a arraigar o lo que va a atrapar como una red toda esta parte de la teoría que pretendo fundamentar en la estructura de mi marco. Bien, entonces estamos diciendo que si vamos a tamizar, vamos a filtrar, entonces hablamos ya en la clase anterior de procesos, de fases. Entonces quiere decir que hay un inicio y hay un final del marco teórico, por supuesto. Entonces tenemos que ser muy puntuales en la selección, muy puntuales en lo que se va a vaciar en el trabajo, y también tenemos que ser organizados, ¿verdad? Una parte de la metodología y algo que nos debe distinguir como máster es la disciplina. La disciplina es lo que hace a un buen profesional del marco metodológico, porque tiene que llevar un orden, y ese orden indica una consecuencia, es decir, su misma investigación los va a llevar de la mano a esa respuesta que ustedes quieren encontrar en su marco de investigación. En esta lámina estamos viendo las funciones del marco teórico. Estábamos comentando, bueno, si yo pongo una palabra, pues van a salir
muchos recursos de información, por supuesto. Entonces hay que delimitar el área de la investigación. Si voy a buscar comunicación, pues va a salir muchísimas cosas, pero si busco comunicación efectiva, pues entonces probablemente sea la comunicación efectiva en muchos márgenes de los saberes y conocimientos. Si busco comunicación efectiva en empresas bueno, vamos delimitando poco a poco, ¿verdad? Entonces, ¿de qué se trata? Desfiltrar, de que yo, desde que empiece a jalar la información, esta información ya esté filtrada, consensuada, porque ya existió la redacción de un problema. Hay que sugerir guías de la investigación, por supuesto, y eso lo va a marcar las variables. Bueno, cuáles van a ser los pasos. Inclusive seleccionar nuestras partes de las plataformas de investigación. ¿Cuáles son los conocimientos que ya tengo contra los que voy a investigar? Bueno, la pregunta que quieres resolver, que es lo que tú quieres resolver en base a ese tema. Expresar proposiciones teóricas, generales, postulados, por supuesto. Recuerden la clase pasada que les comentaba yo, bueno, por ejemplo, a Sampieri y Corina, Mordolfo, Hernández, quienes ustedes gusten en el marco metodológico, pero, bueno, ellos tienen un convencimiento, ustedes tienen que buscar un convencimiento que les tiene que servir, ¿no? Desde su trabajo para posicionar la parte teórica. Vamos a poner un ejemplo. A lo mejor a algún estudiante diga, no, yo no le entiendo a Sampieri porque es muy técnico, pero al autor Hernández estoy de acuerdo en lo que está diciendo, ¿no? Puedo discernirlo, puedo disuadirlo para formular. Lo mismo ocurre en estas partes cuantitativas o cualitativas de una investigación. A lo mejor no estoy de acuerdo con lo que dice alguna ley funcional técnica y escojo cuál es el autor que a mí me compete para mi teoría, para formular una conceptualización. Entonces hay que orientar el estudio y de ahí ya estamos haciendo la prevención de poder caer en posibles errores. Y como tengo que consultar varios autores, entonces amplío mis horizontes. Pudiera ser que ya en el segundo, en una segunda parte, otro autor, bueno, amplifique esta parte del conocimiento. Y bueno, así es como tiene que ser, ¿verdad? Va a inspirar también nuevos estudios, porque alguien que lea ese trabajo puede decir, bueno, esto me sirve, ¿no?, para fundamentar un siguiente trabajo o tener una línea de correlación en otro tipo de trabajo. Por supuesto que va a establecer hipótesis y va a marcar ese marco, válgase la expresión, ese marco de referencias. Así que hay que adoptar una teoría, ¿verdad? Es lo que estamos diciendo, que dice el autor X, pero que lo digo yo, estoy de acuerdo con él, porque de acuerdo a Vygotsky, de acuerdo a Newton, de acuerdo a Corina, Smelkers, de acuerdo a quien ustedes quieran, pero ahora es mi teoría, fundamento. Para eso va a servir posteriormente el marco teórico. Bueno, ¿y qué es una teoría? Porque ¿cómo voy a teorizar si no sé qué es una teoría? Bueno, aquí dice que es todo ese agrupamiento de los conceptos que se van a ir relacionando, las definiciones, las proposiciones dentro de nuestro trabajo, pero que van a cimentar la explicación de nuestro fenómeno que queremos buscar. Y pues que también nos va a ayudar posiblemente a asomarnos a predecir nuestro fenómeno. Bien, pues entonces estas funciones de la teoría va a explicar el fenómeno, va a predecir el fenómeno y va a sistematizar el conocimiento. Es decir, dentro de esta búsqueda va a permitir decidir sobre los datos
que necesitan capturar, que sean necesarios para la investigación, necesarios, porque no podemos poner información como si fuera algo relleno, sino que tiene que ser, es la parte más de mayores hojas, de mayor, que lleva más tiempo, ¿verdad? Pero también lleva mayor construcción y bueno, es donde van a ir estas partes de la recolección de la información, pero más apropiada. Por eso dice que hay que sistematizar ese conocimiento. Va a llevar un orden, porque tiene que proporcionar un sistema para poder clasificar esos mismos datos que queremos recolectar. Hay ciertas características también de la teoría. Da una capacidad de poder describir para que esa comunicación sea filtrada, pero también sea consensuada por nosotros mismos, sea ahorillada a que solo vaya a tener esa explicación del fenómeno que queremos dar a entender. También hablamos de una predicción, como en la lámina anterior, y por supuesto tiene que tener una concordancia, tiene que ser algo lógico. Muchas veces leemos trabajos en donde nos prometen una cosa en el título, los pilares de los antecedentes están situados en algunas fechas que no tienen concordancia ni con el marco teórico ni con lo que se quiere resolver, porque resulta que ya está resuelto. Entonces no es inventar la rueda, porque la rueda ya está inventada, ¿verdad? Entonces, por eso es que también se hace énfasis en el marco teórico con esta parte de los antecedentes, con la naturaleza de la investigación que ya ha sido buscada desde los primeros inicios, como lo comenté iniciando esta parte de la clase, pero que también debe de tener una perspectiva, ¿verdad? Por eso hablamos de lógica, de consecuencia. Y también, bueno, tenemos que cuál va a ser esa novedad, cuáles son las buenas nuevas que estamos ofreciendo. A lo mejor, bueno, sí estoy estructurando voy a demostrar con algún tipo de técnica, voy a demostrar con algún tipo de norma, algo que ya se hizo, pero con nuevas variables por correlacionar. Y hay que hablar y hay que escribir de manera sencilla para que todos nos puedan entender, porque el hecho del conocimiento es que cualquiera pueda captar la atención hacia describir lo que nosotros queremos resolver, es decir, ese fenómeno que queremos explicar, que queremos decir cómo ocurre, por qué ocurre, desde cuándo ocurre, hacia dónde va ese fenómeno, cuáles son las posibles soluciones y, bueno, cuál es la solución que me parece más idónea como investigador, de acuerdo a las variables que se estén ocupando para orillar esos límites. Por supuesto, tiene que haber una revisión, estamos hablando de antecedentes, estamos hablando también de resultados, estamos hablando que el marco teórico es una columna vertebral, ¿verdad? Entonces, estamos también comentando que debe de haber una revisión de los hechos. ¿Qué fue lo que se investigó anteriormente contra lo que se va a poner como los pilares básicos para defender la teorización de su investigación? ¿A través de qué tipos de fuentes fueron recopiladas? ¿Y qué va a pasar con esta parte? Por eso es muy importante leer qué es lo que se tiene en el anteproyecto, pues para poder hacer una correlación,
para llevar una consecuencia lógica, un hilo un hilo inductivo, pero que también pues ese mismo hilo pase por toda la lógica de la investigación, para que no suceda esas particularidades que les digo que a veces el nombre no tiene nada que ver con el problema ni el nombre no tiene nada que ver con el marco teórico no tiene nada que ver ni con el problema, ni con el nombre, ni con la hipótesis. Entonces hay un desbalance total dentro de la relación que se quiere sustentar, ¿verdad? Y nosotros queremos que algo esté muy bien sustentado para poder defender nuestra parte teórica. Y cuando digo nuestra parte teórica, no nos estamos refiriendo a todo lo que se investigó. Claro, tengo que investigar, ¿verdad? Para poner los pilares. Pero recuerden siempre esa parte, bueno, pero ¿qué dicen ellos? ¿Pero qué digo yo? Porque en ese momento ellos no están, esos expertos no están estudiando mi fenómeno, el fenómeno lo estoy estudiando yo. Así que puedo tomar algunas partes de la teoría y consensuarlas a través de mi fenómeno. Por supuesto que llegará en el momento de traspasar esos resultados, de interpretar la conclusión. Por supuesto, tuvimos que haber recolectado antes y si vamos a seguir recolectando, así que son estos tipos básicos de la información. Hay que constituir el objetivo de la investigación, hacer revisiones de la literatura, bueno, de acuerdo a algunos tipos de fuentes primarias. Aquí vemos en la pantalla, perdón, estos tipos básicos de información. Tenemos una lista y ¿qué creen? Ahí aparece también las tesis, ¿verdad? Las tesis son parte fundamental porque también nos ayudan a la construcción. Aquí voy a prender mi láser. Nos ayudan a la construcción, así que algún día probablemente su tesis servirá como fuente primaria para poder sostener en los datos alguna parte del testimonio de un experto que en ese caso, cuando ya esté constituido, entonces ustedes serán los expertos en esa investigación. Es por ello que debe de formarse de la mejor manera posible. ¿Qué quiere decir? Que no va a quedar exacto. Por supuesto, si es su primer libro que van a escribir, desde luego que probablemente pueden haber errores, ¿verdad? Más algunas veces el profesionista no hace tesis en la licenciatura, pero bueno, ya estaremos hablando de ello. Y entonces no tiene la practicidad de realizar una tesis a otro nivel, entonces le hace falta un escalafón. No es que no sepa, una cosa es saber y otra es conocer, es que no conoce cómo se debe argumentar precisamente, aunque haya hecho muchos ensayos, pero la tesis es diferente en la construcción para poder hacer una defensa. Inclusive si salieran de manera por titulación, bueno, ya deben de tener un libro, ¿verdad?, de la maestría. Y esto pueden ponerlo también en su librero porque puede funcionarle a alguien, ¿no?, en este marco del redescubrimiento de las preguntas de su investigación. Por lo tanto, esta literatura debe de ser muy bien formada y muchas veces no se le pone mucha atención o la atención requerida. Y bueno, viene de todo tipo de información en el marco teórico, por lo cual nos da ese pensar que no ha sido consensuado. También existen las fuentes secundarias, ¿verdad? Son resúmenes de referencias, algunas compilaciones de repositorios, algunos comentarios de libros, artículos, y también algunas tesinas, tesis. Aquí no funciona mucho eso de la tesina, ¿verdad? Porque la tesis lleva un grado más alto en cuanto a la formación
de la recopilación de información. Bien, entonces estas partes que son publicadas en algunas revistas particulares que tienen ya sus números aceptados, pues van haciendo esa parte de redescubrir. También disertaciones son importantes. Aquí estamos viendo una fuente terciaria y bueno, solo es un pequeño listado también sobre temas pero muy específicos que van a conformar algunos catálogos de libros, por supuesto también simposios. Ahora ya tenemos más apertura en esta parte del internet, en donde ya vemos una gama más amplia de especialistas compartiendo información, y ahí podemos encontrar esa parte de información que a lo mejor no podemos consensuar en la explicación en un marco teórico de manera no documental, pero que podemos argumentarla. Entonces, tenemos un mar de información de acuerdo, por supuesto, a los límites del fenómeno que ustedes quieren explicar y que ya ha sido mostrada en los antecedentes. Entonces, no es algo nuevo, sino es el seguimiento de la construcción para los pilares de ese fundamento. Y dice Corinne Smelkers, otra hermosa especialista en este marco metodológico: los fundamentos son los que sostienen tu investigación. Como si fuera, dice, los cimientos de un edificio. Y bueno, nosotros hicimos una analogía de la columna vertebral, ¿verdad? Está sosteniendo nuestro pensamiento y nuestras acciones, nuestra parte articular. Y por eso habla de sostener, que tiene que mantener, tiene que articular, tiene que lograr ese marco teórico. No una parte floja, sino decir, no, a ver, voy a leer el marco teórico porque es la parte que va a unir el antecedente, mi anteproyecto, mi propuesta con la medición que se quiere realizar. La tipología de marcos de investigación, por supuesto, que hay que sostener de muchas partes, puede ser con teorías, conceptos, análisis, algunos tipos de estudio, algunos tipos de técnicas, normativas, experiencias de otras de acuerdo al fenómeno, de otro proceso, de otra institución, de otra empresa, ¿no? Y bueno, eso va catalogado también en los marcos de la investigación. Hay elementos de marcos conceptuales, ¿verdad? ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Cuáles son sus bases teóricas? Las bases legales que les decía se aplica, y aparte el marco normativo. Estas características del marco conceptual o teórico, pues se tiene que desarrollar o se aconseja de lo general a lo particular. Así que hay que elaborar varios tipos de pasos esenciales que tienen que responder esas preguntas. Son las características del marco teórico que nos van a llevar a argumentar, a orientar, a ampliar, de acuerdo a los límites, a analizar nuestro problema. Así que hay que situar muy bien el problema para la correlación del marco teórico, pero en un sentido significativo. Aquí estamos viendo la relación total de lo que les comentaba, el problema con el marco teórico. Hay que entonces darle la importancia que se necesita a esta fase. Muchas gracias.